Y si es el hospital general, ¿verdad? Sería una bendición que no hubieran heridos, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense los doctores ahí descansando, esperando que entre alguien. O sea, un hospital siempre van a haber heridos, siempre va a haber gente crítica, siempre va a haber gente en estados delicados y gente que se recupera con milagros. Entonces la iglesia es la misma cosa, mis hermanos. La iglesia es un lugar donde el Señor nos trae para que seamos libres, para que aprendamos, para que nos liberemos, pero después nos pasamos al otro punto. La iglesia es importante en la sociedad. Fíjese que es bien importante, a veces la gente a lo mejor piensa que las iglesias, voy a hablar en general de la iglesia, porque ¿qué es la iglesia? ¿Sí? Cuando hablamos de la iglesia, hermano, dice que hay una palabra en griego que se escribe eclesía, que significa la asamblea, llamados afuera, ¿sí? Entonces la iglesia tiene una característica, es que nosotros tenemos que ser luz allá afuera, ¿sí? Pero acá adentro nosotros, hermanos, nos equipamos, acá adentro nosotros, hermanos, tenemos comunión. Entonces es necesario que nos podamos reunir. De hecho, mucha gente que no va a la iglesia, tarde o temprano, algunos pasan por la sesión del psicólogo, del psiquiatra, si es que buscan ayuda, y si no, algunos, hermanos, viven vidas muy apagadas o con muchos conflictos internos del alma. Entonces, ¿por qué le quiero hablar de eso? Quiero que me acompañe a Juan capítulo 3 para que nosotros podamos entender el nuevo nacimiento, ¿sí? Y que tenga sentido en nuestra vida, que tenga sentido en nuestra vida en estos tiempos, que son tiempos muy convulsionados y que son tiempos, hermano, donde posiblemente a veces el enemigo, a veces las condiciones de la sociedad van a querer atacar nuestra fe, van a querer atacar nuestra confianza, van a querer atacar nuestros principios, van a querer atacar nuestras mentalidades. Recuérdese que el apóstol Pablo dice que no nos escribe, no nos adaptemos a este siglo, ¿sí? No nos adaptemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación del pensamiento, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo nos está hablando, hermano, porque le voy a decir una cosa: el mundo constantemente nos está lanzando, mire, nos está lanzando modelos de pensamiento, ¿sí? El mundo constantemente nos está lanzando pensamientos. Estaba viendo yo, ahorita me llamó la atención, pero para que usted vea algo. La revista Rolling Stone, lo puede ir a buscar usted en Google. La revista Rolling Stone saca un comunicado. Hay una película que ya la van a estrenar en unos días en Cinemark, ¿sí? Que se llama, híjole, se me olvidó el nombre en español, ¿sí? Pero esta es el productor, aquel muchacho Eduardo Baristegui, y que el actor es Jim Caviezel. Sonido de Libertad, gracias, ¿sí? Que es una película bien interesante y que ha conmocionado, ¿sí? Al pueblo estadounidense. Más de 4 millones de personas la han visto en las salas de cine cuando pensaron que iba a ser una película tan simple, sin presupuesto para publicidad. Se volvió algo muy importante en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque trata sobre la trata de los niños, ¿sí? Sobre los niños que son raptados, que son robados y que son abusados. Es una película muy fuerte, ¿sí? Pero basada en una historia real. Entonces, pero mire, ¿por qué le hablo esto? Porque estoy hablando de que no nos adaptemos a este siglo. Entonces, mire qué interesante. Entonces, la película es una película, hermano, que la tenemos que ver. Y importante esto que le voy a decir: como cristianos tenemos que orar y tenemos que accionar también. Porque a veces hay una cosa: la oración es importante en nuestras vidas, pero tal vez nuestra oración es una oración muy mediocre o una oración muy egoísta. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor estamos solo orando por nuestros hijos, ¿va? Señor, guarda a mis hijos, a mis hijas que se van al colegio y provéenos para comer. Pero la iglesia no está llamada solamente a 4 paredes, a tu casa. La iglesia está llamada, voy a utilizar esta palabra, a afectar el mundo, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos de tener una vez por semana, como mínimo, orando por los niños del mundo, ¿sí? Por los niños de Guatemala, por los niños centroamericanos, porque está comprobado, hermano, que México es uno de los países, mire qué interesante, Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, ¿sí? ¿Y sabe qué? Y Estados Unidos también es el mayor país, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo le puedo utilizar esta para darme a entender? Es el mayor país donde hay pederastas, donde hay comercio de niños, tráfico de niños sexuales. Estados Unidos. ¿Y quién cree que le sirve la mesa? México siempre sirve la droga y también sirve a los niños, ¿sí?
Está comprobado, ahí lo va a ir a ver, usted va a ir a investigar esto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, nosotros necesitamos que la iglesia sea influencia, que la iglesia haya gente que esté orando, haya gente que esté clamando, haya gente que esté cubriendo a los niños, haya gente que esté orando por los niños, por las señoritas, por las niñas, hermano. Tanto que nosotros no lo vemos porque estamos acomodados en una comodidad de bendición, posiblemente, ¿sí? Usted viene a la iglesia, se levanta, se va a su casa, pasa a un restaurante, depende de su nivel económico, come desde lo más caro a lo más rico, pero lo que sí que va a comer rico, ¿sí? Y entonces si termina su día viendo una película, esa es nuestra vida, pero nuestra vida como cristianos debe de ser aún más profundo, debemos de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces mire, pues, ¿por qué le digo eso? Entonces la revista Rolling Stone saca y ¿sabe qué dice? La revista Rolling Stone dice que la película Sonido de Libertad es una película que promueve las conspiraciones. Y entonces entrevistan al muchacho a Eduardo Aristegui, que es el productor de la película, y dice, agarre el Google, googlee cuántos niños desaparecen en Estados Unidos en la página del FBI, ¿sí? Y dice que cuando se meten más de 300,000 niños al año en la página del FBI, aparte otras páginas que no están linkeadas con el FBI. Entonces, entonces miremos qué interesante, pero ¿por qué estas revistas? Fíjese qué interesante, la revista Rolling Stone, la New York Times y no me recuerdo qué otra revista, casi haciendo la misma, peleando para que la gente no vea la película. ¿Por qué cree usted? Ya hay un movimiento ahorita de algunos artistas como Mel Gibson, como algunos artistas famosos que se están uniendo para poder batallar, porque se sabe, y esto está comprobado, que en Hollywood hay una red de pedofilia muy grande, ¿sí? Entonces debemos de preocuparnos por nuestros hijos. Y entonces, ¿por qué le estoy, pastor? ¿Y qué tiene que ver eso? Ahorita le digo. Entonces el apóstol Pablo dice, no nos adaptemos a este mundo, porque el mundo va a querer estar diciendo lo que está diciendo la revista Rolling Stone. ¿Para qué vas a ir a ver eso? Imagínense lo que dice la revista Rolling Stone. No vean Sonido de Libertad, pero vayan a ver, si no estoy a ver si me equivoqué, creo que hay una película que se llama Cuts, algo así, que es una niña que se quiere rebelar contra sus padres cristianos y que le gusta bailar bailes sensuales y que promueve que mejor miren eso. Imagínense la mentalidad absurda, pues, o sea, entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque entonces es importante que el nuevo nacimiento cobre vida en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Primer punto, ¿quién era Nicodemo? La Biblia, el escritor acá nos está hablando y nos dice que este hombre era un principal, ¿sí? O sea, que era alguien importante, ¿sí? Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Y sabe, ahora Nicodemo primero dice que era fariseo. Usted ya sabe que el fariseísmo tenía una característica. El fariseísmo estudiaba la ley. El fariseísmo también tenía características de escribas, también escribían, algunos eran escribanos. El fariseísmo también eran religiosos. Ahorita, pero desde la posición de cumplir la ley. El fariseísmo, hermano, era una secta que trataban de manifestarse a través de sus hechos, ¿sí? Pero era una secta muy religiosa. Y este hombre era principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, que ahora nos detenemos nuevamente acá. ¿Por qué llegó este hombre? ¿Por qué llegó de noche con Jesús? Hay muchas maneras de pensar acá. Aquí podemos hacer exégesis, ¿verdad? Hacer análisis. ¿Por qué este hombre llegó de noche con Jesús? Yo puedo llegar de noche a la casa de Fernando porque quiero platicar algo muy privado con él, porque quiero que nadie me vea, porque quiero tomarme un tiempo más largo, porque hay un nivel de confianza. O sea, hay muchas maneras de por qué este hombre llegó de noche, ¿sí? No sabemos realmente cuál fue el motivo, pero podemos pensar muchas cosas, ¿sí? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mire qué interesante lo que le está diciendo. Sabemos quién es. La palabra de Dios, cuando nosotros vamos a ver, vemos todo el panorama, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que este mismo hombre y José de Arimatea, dice que José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús y fue con Herodes a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, qué interesante. Y este mismo hombre dice que llevó aromas, llevó perfumes para el sepulcro de Jesús. Entonces, ahora entendemos nosotros que había un grupo, fíjese qué interesante, había un grupo de personas
Había un grupo de personas que creían en Jesucristo y que estaban viendo que lo que Él decía era verdadero. Mire, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese pues, para hacer esto, este hombre era entendido de la palabra, era entendido del conocimiento de la Torá. Entonces se da cuenta que lo que Jesús está haciendo, hermano, no puede, lo que Jesús hacía no lo podía hacer un charlatán. Lo que Jesús hacía no era lo que, porque dice que ya habían existido otros Cristos, se habían levantado con anterioridad y desaparecían. Pero cuando se dieron cuenta lo que Jesucristo hacía, Él dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo, si Dios no está con Él. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cuando Jesucristo comienza su ministerio, dice que la gente se asombraba porque decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Porque Él habla como alguien que tiene autoridad. Ahora la palabra, en esa proyección que el escritor en la Reina Valera dice, habla como alguien que tiene autoridad, lo que nos quiere decir es, habla como alguien que fuera el autor de lo que está escribiendo, lo que está escrito. Entonces está hablando que Jesús, cuando declaraba la palabra, y esto va para nosotros como cristianos, hermano, necesitamos vivir más práctica, necesitamos demostrar más la Biblia, necesitamos vivir más en nuestra vida espiritual. El hombre tiene una característica, el hombre es un ser tripartito, ¿sí? Se cree que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, hermano, usted dentro de su cuerpo, usted tiene la eternidad metido adentro, que es el espíritu, ¿sí? Hay eternidad en usted. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debiéramos de preocuparnos mucho por nuestro testimonio, debiéramos de preocuparnos mucho por hacer. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no vino con teorías, Jesús no vino con palabrerías, Jesús vino con acciones de poder, de manifestación, pero también vino con un nivel de autoridad en lo que decía, a causa de vivir lo que decía. Entonces, se dan cuenta de Jesús y dicen, nadie puede hacer las obras que haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí comienza un misterio. Primer punto, el que no naciere de nuevo. O sea, Jesús habla de un nuevo nacimiento. Entonces, antes de proseguir, yo le pregunto a todos los que estamos acá y a los que nos ven en línea, a los que nos ven a través de las plataformas de YouTube, por ejemplo, ¿será que hemos nacido de nuevo nosotros? Yo le pregunto a usted y meditemos unos segundos. ¿Será que somos personas nacidas de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, nosotros ya nacimos, hermano, del vientre maternal, ¿verdad? Y algunos ya tenemos un kilometraje así algo acelerado, ¿verdad? Algunos ya vamos bien kilometrados, otros todavía apenas son nuevo kilometraje, pero a lo que voy dice, no puede, dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, y me detengo acá. Entonces Jesús les está, fíjese pues qué nivel de Jesús. Ahorita le voy a decir. Jesús le está hablando a un hombre erudito. No va a creer que se está enfrentando a cualquier persona. Le está hablando a un hombre de la palabra y lo hace generar pensamiento. Entonces el hombre dice, ¿y cómo siendo yo viejo puedo volver a nacer? Entonces el primer pensamiento que Jesús le está hablando a este hombre es que le está pegando en las características que tenían los judíos en aquel tiempo. ¿Sabía usted? Vamos a avanzar, pero ¿sabía usted que los judíos creían, por eso se creía que el seno de Abraham era el lugar intermedio, hermano, donde las personas cuando mueren se van a ir al lugar que era lo que algunos conocen hoy como el paraíso? Entonces los lugares intermedios antes de que Jesucristo viniera, creían que el lugar intermedio era que cuando usted se moría lo recibía Abraham. ¿Sabe por qué? Porque se suponía que eran hijos de Abraham. Entonces solo por ser hijos de Abraham ya tenían asegurada su salvación. Entonces por eso los judíos creían que por eso Jesús hizo aquella alegoría. Fíjese que eso es un análisis de estudio muy profundo, ¿sí? Que no vamos a estudiar hoy. Cuando Jesús comenta la historia del rico y de Lázaro, pero cuando Jesús comenta la historia del rico y de Lázaro, aunque usted no lo crea, no vamos a hablar ahorita de eso. Jesús no está hablando del infierno, pero Jesús está hablando desde una proyección cultural para el pueblo de Israel, para que le entendieran lo que Jesús estaba diciendo.
Entonces, por eso dice que un hombre era rico y otro era pobre, y cuando murió, uno llegó y estaba al lado de Abraham, ¿sí? Le dijo, padre Abraham, permíteme pasar. Usted sabe la historia del rico y Lázaro. Entonces, pero los judíos creían que cuando se morían, ellos ya tenían ganado el cielo. Ya no había mayor necesidad. Entonces Jesús viene y le pega a este hombre muy fuerte y le dice, mire, respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces voy a seguir leer el verso 8. El viento sopla de donde quieras y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del espíritu, ¿sí? 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Sí? Entonces aquí me detengo porque pareciera que Nicodemo tiene la mente cerrada. Porque Jesús lo que le está hablando, primer punto, dice, si no naciere del agua y del espíritu. Hay muchos estudios que a qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía nacer del agua. Y para nacer del agua hay muchas características que se puede utilizar que representa el agua, ¿sí? Entonces algunos dicen, pero ¿qué? ¿Está hablando del bautismo en aguas? No, no estaba hablando Jesús del bautismo en aguas. Jesús está hablando, y algunos estudiosos creen que lo que Jesús está diciendo es que en la Biblia el agua está tipificado como la palabra de Dios. De hecho, es bien interesante porque hay algunos estudiosos, hay algunas palabras en hebreo, en griego, y algunos hablan de la lluvia, por ejemplo, la lluvia, creo yo, si no estoy mal, la lluvia moré, que es la lluvia del fluir de la palabra de Dios. Entonces el agua está tipificado como la palabra de Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo a este hombre y nos está hablando a nosotros en este tiempo es que la palabra de Dios es la única que puede limpiar nuestra mente, que puede limpiar nuestro corazón, que puede traer libertad a nuestra vida, que puede cambiar nuestra condición. Yo le voy a decir una cosa, usted puede orar, no sé, puede orar cientos de horas y orar, pero si usted no lee la palabra y no medita en la palabra, usted no va a ser libre. Y se lo puedo asegurar. Yo conocí a gente que se va a orar. ¿Por qué cree usted que hay gente? Mire, esto es que le cuento es verdadero. Hay hombres que se van a ayunar y a orar a los montes, a los ríos, a los lagos, y en vez de venir ungidos, vienen endemoniados. ¿Por qué? Porque le dan fuerza al alma. Por eso la Biblia dice, el primer Adán, que fue el Adán que se perdió en el huerto, dice, el primer Adán fue alma viviente. El primer Adán, hermano, fue un alma viviente, y el postrer Adán fue un espíritu que da vida, espíritu vivificante, dice la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Por eso tenga cuidado usted cuando va, métase con el Señor, no solo ayune, no solo ore, póngase a leer la palabra, porque la palabra es el parámetro de dirección que nos va a dar luz, que nos va a dar sabiduría, que nos va a limpiar, que nos va a dar raciocinio, que nos va a dar inteligencia, que nos va a dar capacidad, que nos va a dar revelación. La palabra de Dios es la que nos va a indicar por dónde usted y por dónde vamos. Es interesante cuando leemos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios nos habla del adulterio. La palabra de Dios nos habla de los hijos obedientes, de los hijos desobedientes. La palabra de Dios nos habla del matrimonio. La palabra de Dios nos habla de la riqueza. La palabra de Dios es un bagaje, hermano. Se lo digo de una vez, es Cristo hecho letra. Entonces Jesús le está hablando a este hombre y le dice, mira, te tengo que decir algo. Si no naces de la palabra, si la palabra no entra en tu vida, si la palabra no está en tu mente, si la palabra no está en tu corazón, no vas a poder avanzar al nuevo nacimiento. Entonces, por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios dice, maestro, dinos el más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Le preguntaron. Ayúdeme, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo, y al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ese es el primero, dice, y el segundo es uno parecido a este, dijo Jesús. Entonces, cuando vemos nosotros lo que Jesús nos está diciendo, tenemos que ir, por ejemplo, vámonos a Josué capítulo 1, del 1 en adelante. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes para que tu Dios, pero dice, y no se apartará de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que te vaya bien y tengas éxito. Fíjese que la Reina Valera dice eso, para que tengas éxito.
Pero ¿qué significa meditar en él de día y de noche? Entonces yo le pregunto a cada uno de los que estamos acá, ¿cuántos meditamos en la palabra verdaderamente de día y de noche? Sin cuentos. Yo sé que hay gente que lo lee, pero yo quiero ir más profundo. ¿Cuántos verdaderamente meditamos en la palabra? Yo le voy a decir una cosa, nos vamos a llevar una sorpresa de que hay un gran número de personas que no leen la Biblia, que no meditan en la palabra, que no conocen la palabra, que nunca han leído la Biblia. Y si más me voy a ir más grueso todavía, le pregunto acá a los que ¿cuántos han leído la Biblia completa alguna vez, algún año, algún día, alguna etapa de su vida? ¿Sí? Que la han leído completa. Entonces Jesús le está hablando y le dice, mire, y entonces le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, yo voy a decir una cosa, no esté tratando de pensar cómo funciona esto. Por eso Jesús le dice, mire, ahorita está entrando viento aquí, pero yo no me voy a quedar ahí en lo que usted está aquí. ¿Y el pastor qué le pasó? Se loqueó. ¿Y qué pasó? Es que saber de dónde viene el aire. O sea, nadie se pone a pensar de dónde viene, ni nadie se pone a pensar a dónde va. Lo que Jesús le está diciendo es: no trates de usar tu intelectualismo, no trates de usar tu sabiduría humana, porque la sabiduría humana no va a poder entender los misterios que son del Espíritu. Entonces eso es lo que le está diciendo. Respondió Nicodemo, mire, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, mire, ese fue un debate magistral poderoso. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Mire, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? O sea, dígale al que tiene la par, hay cosas celestiales. Yo le voy a decir una cosa, hay muchos misterios poderosos que no se pueden hablar con gente que no tiene un nivel espiritual, porque si se hablan, hay gente que se pierde totalmente. Por eso es que usted nota, hermano, que hay mucha gente que a veces se ha perdido porque escuchó algo que no pudo procesar. Su nivel espiritual estaba muy bajo y no lo puede procesar. Podemos hablar de muchas cosas, pero no se van a poder procesar porque no las vamos a poder entender. O sea, entonces Jesús se lo está diciendo. Mire, si las cosas naturales, normales, no las estás entendiendo, que era un maestro de la ley, ¿cómo más dice? ¿Cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque hay un nivel celeste más alto. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros nos regimos por un mundo espiritual. Usted y yo no tenemos ni idea cómo funciona el mundo espiritual. Si pudiéramos ver cómo funciona, cómo opera el mundo espiritual, hermano, se quedaría asustado. La semana pasada medio tocamos. Yo le dije que no iba a hablar más, pero le voy a decir, sabe que muchos gobiernos del mundo gobiernan con brujería de alto nivel, aunque usted no lo crea. Y la gente cree que solo es que no, muchos gobiernos, le estoy hablando de gobiernos a nivel mundial. ¿Por qué cree que Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adores, te daré los reinos, de todos los reinos te daré del mundo, ¿sí? de esta tierra? Y lo llevó al pináculo. Usted ya sabe cuando Jesús fue tentado. ¿Por qué cree usted? Porque Satanás, hermano, todavía tiene un nivel de poder. Gobierna sobre los territorios de muchos lugares. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona el reino espiritual. Entonces a veces nosotros como cristianos no sabemos en dónde estamos, no sabemos el territorio en que estamos. Y por eso hay gente que tiene batallas, gente que tiene mucha lucha, gente que tiene muchas adversidades, porque no entiende qué es lo que está viviendo. El mundo espiritual, hermano, es muy interesante. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, mire esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora le cuento esto rápidamente para que entendamos, ¿sí? Moisés levantó, alguien se recuerda, ha leído en la Biblia que un día dice que el pueblo de Israel estaba así como siempre, rebelde. Y dice que llegaron a un lugar donde dice que habían serpientes y que morían, de palabra de esas serpientes muy venenosas. Entonces dice que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Pónganle atención porque esa era figura de Cristo. ¿Por qué una serpiente? Ahorita le digo por qué. Levantó una serpiente de bronce y entonces dice que aguanten que solo cuando me picaba una serpiente yo solo miraba, ya no me pasaba nada. Fíjese que ahí tiene que haber un nivel de fe. De por sí las serpientes son horribles, hermano.
Es más, le digo de una vez, todas las serpientes en la Biblia, sea, porque hay gente que dice, ay, soñé con una serpiente, pero era blanquita, no, que sea blanca, sea amarilla, representa a Satanás, que Dios lo reprenda. Cúbrase. Si usted ora, si usted tiene un sueño, una visión con una serpiente, un ataque, ore, cúbrase, porque la serpiente representa a Satanás. Sea blanquita, sea canchita, ¿verdad? Un pitón albino, diga, estaba lindo, yo soñaba que jugaba, tenga cuidado, lo están endulzando y lo están, ¿verdad? Ahí les di la revelación, pues ya tenía un sueño algo así parecido. Ahora, ¿por qué una serpiente de bronce? Fíjese qué interesante. El bronce es algo que se parece al oro, pero el bronce tiene una característica. El bronce tiene que pasar por fuego. Y el bronce se usaba, hermano, para, ¿cómo se lo explico? El bronce era utilizado para hacer materiales que representaban redención. Entonces, qué interesante que era una serpiente de bronce, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que significaba Jesucristo. Mire que, porque pareciera, hermano, pero es una serpiente, sí, porque era la serpiente que era vencida y que a través de la fe, dice que la gente miraba a la serpiente y ya no le pasaba nada. Y eso era fe. Y entonces hoy por hoy, por eso es que se me olvidó, Fernando, no sé si te recuerdas el símbolo del seguro social, ¿verdad? Que es se me olvidó cómo es que se llama, el de la... ¿Cómo? ¿Por qué creen ustedes que utilizan esa figura, el seguro social y la salud? Lo utiliza porque haciendo alusión a los médicos, ¿verdad? A la salud, a la sanidad, a la redención, parecido a lo que le pasó a Moisés en el desierto. Entonces Jesucristo le habla y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero hablar? Vení, Eric. Necesito que entendamos hoy, hermano, tenga sentido en nosotros el milagro, hermano, más grande del mundo es el milagro de la salvación. Tenga sentido en nosotros el nuevo nacimiento. Es necesario, hermano, que cambiemos nuestra mentalidad a través de la palabra de Dios. Este hombre era un hombre que tenía un nivel de intelectual alto, era un hombre estudiado, era un maestro, pero que no tenía el discernimiento ni tenía el entendimiento que viene a través del Espíritu para dimensionar esto. Seguramente lo tuvo después. Porque si dice que cuando Jesucristo murió, Él fue el que llevó los aromas con José de Arimatea, seguramente este hombre conoció al maestro, entendió el nuevo nacimiento. Pero yo le quiero decir algo, en este tiempo, hermano, es importante que entendamos el nuevo nacimiento. Es importante. Pastor, ¿y por qué venir a la iglesia? La iglesia es importante en la sociedad, máximo en estos tiempos que estamos viviendo. Hermano, yo le voy a decir algo, yo lo comentaba el día miércoles, hermano, de verdad, durante estas últimas décadas yo agradezco al Señor porque en su misericordia nos llamó al servicio de la obra del Señor, nos llamó, ¿sí? Pero yo le puedo dar testimonio con mi esposa cuánta gente hemos atendido, gente, mire, matrimonios separándose, matrimonios en adulterio, familias fragmentadas, hijos rebeldes que han sido restaurados. Gente que está en la quiebra, que Dios los restauró y que hoy dan testimonio, y no estoy inventándome, gente que ha sido sanada de algunas enfermedades, que en su misericordia el Señor ha usado en nuestras vidas, porque es el poder de Dios en nosotros no tenemos ningún poder. Y después vámonos a cosas más gruesas si quiere, ¿verdad, Sandrita? Y las liberaciones, hermano, gente que ha estado endemoniada. Hermano, ahí está mi esposa de testiga. Lo que le voy a decir no lo digo por alardear, no, lo digo para que usted entienda por qué es importante la iglesia en la sociedad. Hermano, ¿cuántas veces, ahí está mi esposa, me han llamado para ir a liberar casas embrujadas? Claro, gente cristiana, pastores, que fíjese que no prospera nada y he visto sombras, y vamos, ahí vamos, hermano. O tal vez a la gente diga, ay, pastor, y no le da miedo. No, tal vez antes me daba miedo, ahora no me da miedo nada de eso. Y le puedo contar cosas tremendas que han pasado, hermano, cosas bien gruesas. Pero a lo que voy es que eso no solo lo hago yo, la iglesia. Yo conozco muchos más amigos pastores, amigos ministros que lo hacen, pues, que tienen que ir a solventar, a hablar, mire, etcétera. Entonces la iglesia es importante. Y el nuevo nacimiento es importante porque Dios necesita que usted lo conozca, porque Dios también necesita que Dios necesita usar su vida. Entonces, mire qué interesante, a mí me encanta este pasaje, mire, para que todo aquel, mire, Jesús lo dice antes de leer Juan 3:16, antes de llegar al 16 lo menciona, Jesús dice,
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree. Yo le digo hoy, ¿cree usted en el Señor? ¿Cree usted en Jesús? Porque yo le voy a decir algo, hermano, a veces hay etapas en la vida, hermano, donde nuestra fe es atacada, hermano. Y a veces el enemigo pone saber si Jesús era real, saber si Dios es real, saber si Dios realmente existe, saber si Dios realmente está conmigo, saber si Dios realmente solo está con otros hermanos pero no conmigo. ¿Nunca ha pensado eso usted? Pues yo tal vez alguna vez lo pensaba, así que no va a ser hipócrita. A veces pensamos que Dios está con todos menos con nosotros. A veces pensamos que Dios bendice a todos menos a mí. Lo hemos pensado. Y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en él no se pierda. Hermano, cuando creemos en Jesús no nos vamos a perder, porque él va a ser nuestro radar. Él va a ser nuestra brújula. ¿Sabe? Que a veces, de verdad se lo digo, cuando era joven, me recuerdo, hermano, cuando era joven, de repente andaba en algunos lugares que no eran muy buenos, y sabe que la brújula del haber creído en él era que a veces me decía, no, por ahí no tienes que andar. Y no estoy hablando nada espiritual, tal vez no andaba nada espiritual, pero su espíritu sí. Y sabe que me decía, no, por ahí no tienes que ir, salte de ahí. Entonces yo le decía a la gente, ni pecar bien podía, ¿verdad? Porque el espíritu, dice la Biblia, que el espíritu es el que convencerá al mundo, de verdad. Entonces él era así como que decía, no, por ahí no puedes ir, venite por acá. Entonces ni podía hacer las cosas, ni me podía embarrar bien, porque el espíritu nos guiaba. Entonces es importante, hermano, que nosotros verdaderamente entendamos el nuevo nacimiento. Y Jesús nos habla del agua y del espíritu, la palabra de Dios. Usted no tiene ni idea cuando nos exponemos aquí a la palabra. Nuestros hijos se están exponiendo a la palabra. La gente cree que ahí estaba el nene jugando. Tus hijos, ahora los muchachos, esos niños absorben más que una esponja que los niños de antes, hermano. Usted no tiene ni idea. Tenga cuidado lo que habla, porque nuestros hijos oyen todo lo que hablamos, y a veces lo procesan más que nosotros. Nuestros hijos escuchan todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este tiempo que estamos viviendo vamos a tener que verdaderamente pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos familias, hermano, familias que verdaderamente levanten su altar familiar en casa. Ya no podemos nosotros estar viviendo una vida doble, hermano, de verdad, es triste. Yo sé, hay gente que me dice, es que para ser cristiano, sí, yo sé, si has encontrado malos cristianos, yo te quiero motivar hoy, sé tú un buen cristiano. Porque seguramente hay malos cristianos, malos pastores, malos ministros, pero también hay buenos. Entonces, si tú encontraste, te tocó un día llegar a una iglesia donde te utilizaron, y te voy a decir una cosa, nunca te utilizaron. Dios nunca se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Pastores, que yo sembré tanto y no me tomaron y después se encuentran. No importa, si sembraste, Dios te lo va a retribuir. Tal vez ya te lo retribuyó, ni cuenta te has dado. Porque a veces la gente ni cuenta se da que Dios ya se lo devolvió 10 veces y todavía mencionando. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Es importante congregarse, es importante, hermano. La gente que no se congrega, de una vez se lo digo, la gente que no se congrega podrá decir que está bien, sí, pero no está teniendo, mire, comunión. No se está exponiendo a la palabra. No hay gente que ore. Yo veo a veces que hay gente que ora, que trae una palabra. Usted tal vez viene cansado, usted tal vez viene debilitado, usted tal vez viene estorbado. Usted tal vez a veces sabe que a veces venimos aquí estorbados. Sabe que a veces venimos cansados, a veces venimos enfermos, a veces venimos, hermano, pensando cosas. Me decía una hermana que le estaba contando un testimonio. Mire cómo el enemigo ataca su vida. Me estaba diciendo que Dios le dio una palabra, que el Señor nos usó para dar una palabra profética. Y en la palabra profética, cuando se las estábamos dando, dice, pastor, me dice, es que qué tremendo. Mientras me estaba dando la palabra, ella estaba teniendo un ataque de argumentos en su mente. Porque dice que el Señor le estaba diciendo que sí, que vas a hacer esto, que el Señor te va a llevar. Y ella en su mente, no, pero es que yo ya no, que yo ya hice esto. O sea, ella tenía una batalla interna en lo que Dios le estaba dando una palabra. Lo interesante que en menos de 3 meses, hermanos, Dios la comenzó a llevar y cumplir lo que Dios había dicho. Entonces dice ella, qué increíble es el Señor, porque yo estaba teniendo argumentos en mi mente, pero Él me estaba, en menos de 3 meses, me mostró cómo Él puede cambiar las cosas en mi vida. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo, hermano? Gente que ministre. Si usted tiene una palabra, la gente autorizada acá tiene una palabra, ministre, use sus dones para bendecir a otro hermano. Porque si usted vino acá, no es por casualidad. Yo le voy a decir una cosa, Dios no se equivoca, Dios sabe por qué estamos acá.
Dios no se equivoca, Dios tiene un plan para su vida. Y entonces voy terminando con Juan 3:16, el famoso texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué poderosa promesa, qué poderosa palabra. Si Jesús dice, porque de tal manera, solo faltaba que hubiera dicho Jesús ahí, porque de tal manera mi Padre amó al mundo y me entregó. Ahora yo le voy a decir algo para ir terminando. Nosotros no entendemos, porque eso es creo que lo que no logramos entender, que Jesucristo estaba en la diestra con su Padre, hermano, en un nivel glorificado. Imagínese esto, porque esto es lo que no dimensionamos. Jesucristo estaba con su Padre en un nivel glorificado. O sea, no había corrupción en Él. Y entonces Dios dice, ¿a quién enviaré? El pasaje de Isaías. Y Él dice, Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y Él desciende a la tierra y nace de un vientre virginal, pero baja con un cuerpo carnal. Les voy a decir de una vez, un cuerpo que en sí tiene maldición, porque un cuerpo que es corrupto, un cuerpo que se muere, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se contamina. Entonces Jesús baja a la tierra, hermano, y Jesús baja con un cuerpo humano y deja su deidad, deja su divinidad, la deja a un lado. Se humilla a ese nivel, porque hoy nosotros podemos decir, ay, hermano, qué fácil haber. No, discúlpeme, es que no podemos, no lo entendemos. Yo, ni siquiera una película de Marvel tal vez lo puede ejemplificar. Estoy hablando de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Biblia, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaban sobre las aguas, ellos estuvieron en el inicio de la creación. Y ahora Jesucristo se despoja y baja a la tierra en un cuerpo humano, en un cuerpo humilde. Dice que nació en un pesebre, ¿sí? No porque no tenían dinero, sino porque ya no había lugar ese día. Y nació en esa condición de humildad. Y Él baja a la tierra y ahora Él viene a darnos un ejemplo de vida. Nadie entiende eso, ¿sí? Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, hermanos, no logramos. Y entonces ahí es donde el pueblo de Israel no lo entendió. Porque el pueblo de Israel pensaba que Jesús iba a venir con caballos y que iba a venir así tipo Thor, no sé, las películas esas de Marvel, así, una cosa así espectacular. Y vino un hombre normal, ¿sí? De Judea, que venía de Nazaret, hijo de un carpintero. Imagínense qué decepción los pueblos de Israel cuando vio eso. Qué decepción. Decía, hombre, si no era el Cristo. Y le voy a decir de una vez, no quiero hablar de política, pero creyeron que Jesús iba a venir a quitar el poder del imperio romano. Y no lo quitó. Más decepcionante todavía, ese no era el Cristo. Pero Jesús no venía a quitar el imperio romano, venía a dar vida eterna. Y es lo que no entendemos ni dimensionamos. ¿Qué es más importante, la vida eterna o un imperio que solo duró unos años? Entonces, entender eso es lo que no dimensionamos. Mire, 18, y con este término, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el evangelio no es para condenar a nadie, no se lo digo. Mire, sino para que el mundo sea salvo por Él. El evangelio es para que seamos salvos. Mire, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces Dios nos llama en este tiempo, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, a creer, a tomarnos de su mano más que nunca. Mire, tomémonos de su mano más que nunca hoy. Evalúe si de repente usted y yo estamos creyendo en el Señor, o hemos temblado, nos hemos aguadado un poco, nos hemos enfriado un poco. Pero yo le tengo que decir, valoremos el milagro más grande, que es el milagro de la salvación. Todavía hay mucha gente, hermano, que no ha nacido de nuevo. Todavía hay mucha gente, y primero hablemos de los cristianos que no han nacido de nuevo. Hay muchos cristianos que no han entendido este misterio. Y luego, seamos luz para aquellos que no conocen todavía de Dios, que todavía no entienden este misterio, porque la vida cristiana es un misterio, hermano. Y si te has estado aburriendo, si algunos se aburren, es porque no estás entendiendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es aburrida. Al contrario, la palabra de Dios es misteriosa, es poderosa. Termino, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, es lo que estamos viviendo hoy en día. El hombre ama más sus obras, y las obras son malas, pero la luz ya está en el mundo, hermano. Nosotros prediquemos la palabra. Nosotros sigamos, hermano, predicando la palabra, llevando a su iglesia, hermano. La iglesia tiene que seguir siendo de bendición. La iglesia tiene que seguir dando el mensaje de esperanza. Usted tiene que seguir siendo de bendición con los dones que el Señor ha puesto en su vida. Y el Señor va a usar su vida y lo va a sorprender. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero orar, quiero hacer una oración para que el Señor verdaderamente, mis hermanos, nos lleve a otra etapa de vida, nos lleve a otra dimensión, nos lleve a otro tiempo y nos haga entender el verdadero misterio de la salvación, del nuevo nacimiento. Y si no hemos nacido de nuevo, que verdaderamente experimentemos ese nacimiento nuevo, y que su palabra nos limpie, que su palabra nos purifique, que su palabra nos cambie y que su palabra nos abra el entendimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, declarando, Señor.